Los hombres y las mujeres tenemos diferencias más allá de lo aparente. Diferencias genéticas, químicas, psicológicas, físicas. La adaptación al medio, evolutiva e históricamente, nos determinó más allá de las meras funciones. Ella cuidaba a las crías, debía ser más sensible, estar alerta. Él, por su fuerza física, desarrolló habilidades y virtudes que la mujer no posee, pero ella en cambio desarrolló otras habilidades que la hicieron única y especial, con cualidades que el hombre no tiene y con defectos que ella quisiera tener. Ambos con diferentes formas de ver, pensar y sentir el mundo, pero con una realidad en común. En esta emisión, cerebro de hombre, cerebro de mujer. No lo pienses más, acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sexólogo Existo. Mi nombre es Verónica Alcaraz y lo invito a que se quede con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto polémico, no solamente para la ciencia, sino en la vida cotidiana, con nuestras parejas, con nuestras familias. Vamos a hablar, como ya lo escuchó, de cerebro de hombre, cerebro de mujer. ¿Existen diferencias? La doctora Laura Flores, como siempre, nos acompaña. Doctora, muy buenas noches. Vero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues empecemos con esa pregunta. ¿De verdad existe diferencia entre el cerebro de hombre y cerebro de mujer? Bastante diferencia, Vero. Hay una gran diferencia que se ha descubierto recientemente por los avances científicos y tecnológicos, porque más o menos en los años 60, 70 del siglo pasado, con eso de la revolución sexual, la liberación femenina, todavía los avances de la ciencia no nos permitían darnos cuenta de esas grandes diferencias. En esos momentos todo el mundo pensábamos que éramos iguales, pero todavía más atrás, si nos vamos históricamente, pues, ¿qué te digo? Que en el siglo XVII los fisiólogos se preguntaban inclusive si la mujer y el hombre pensábamos igual. ¿Por qué? Porque en disecciones se veía que el cerebro de la mujer es de menor tamaño que el hombre, como todo el cuerpo, y entonces decían, bueno, un cerebro más pequeño le permitirá pensar igual, o sea, la mujer tendrá la capacidad de pensar en las mismas cosas que piensa el hombre. Bueno, te digo que llegaron a compararlo, dice, es que como se parece más al cerebro de un simio, quizás la mujer no tenga la misma inteligencia que el hombre. Pero bueno, estamos hablando del siglo XVII, por suerte. Pero solamente se basaban en el peso. En el peso en aquel entonces, en ese siglo. Posteriormente se fueron avanzando un poquito más y entonces luego pensaban, por ejemplo, que la mujer no tenía la misma capacidad de sentir. También cuando empezaron a darse cuenta de que tenía que ver con maduración cerebral, o sea, que el cerebro madurara a través del ciclo de vida, se pensaba que la mujer, por tener un cerebro más pequeño, maduraba más lento y entonces no sentía, sobre todo en la sexualidad. Decía, bueno, es que a lo mejor la mujer no siente de la misma forma que siente el hombre. Que bueno, aquí hay una trampa, porque se estudiaba más al hombre también, al hombre como género, ¿no? Y además, ¿cómo estudiar el sentir, si alguien siente más o menos? Sí, ¿no? Siguen avanzando los estudios y se descubre que hay hormonas que dan la maduración sexual en todo el cuerpo y que los cuerpos de hombres y de mujeres son diferentes. Y luego, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en los inicios de esta universidad, se decía que la mujer no tenía que estudiar, pero no era al parecer por una cuestión de sometimiento, sino decía, es que la mujer necesita demasiada circulación en su útero para madurarlo y para mantenerlo sano como formador de seres humanos, de una vida, y entonces el cerebro tiene menos circulación porque se concentra en la pelvis. Esas eran las creencias, ¿no? Afortunadamente, como te digo, de las últimas décadas del siglo pasado y en estos inicios, ya los avances de la ciencia nos han permitido ver hasta cuestiones moleculares, neurobioquímicas, de transmisores a nivel cerebral,
y se ha encontrado que somos bastante diferentes en funcionamiento, en conexiones nerviosas. No es que uno tenga más o menos, o sea, de mayor importancia o de menor importancia, sino justo antes se hacían más bien, eran las diferencias en cuanto a una percepción solamente, es decir, parecía diferente, pesa diferente, y entonces ahí asumían cosas. Sí. Después estos avances nos han dicho que las capacidades se manifiestan no en el peso del cerebro o el tamaño de este, ¿no? Sino en otros aspectos. En el funcionamiento cerebral, en la forma en cómo este funciona. Y bueno, y tiene que ver con varios factores, desde factores socioantropológicos, en donde, por ejemplo, ¿qué hacían? Recordemos que el ser humano se adapta a las circunstancias, tenemos esa gran capacidad de adaptación y que nos hace mutar genéticamente y es ir evolucionando. Entonces, los primeros hombres, los hombres de las cavernas, tenían una forma de reaccionar, hombres y mujeres, y fueron adaptándose a las circunstancias, desde las necesidades propias de actuar hasta el crecimiento o la evolución del cerebro. Podemos decir, por ejemplo, que los hombres de las cavernas tenían que salir a buscar el alimento, ¿no? Lo dice Helen Fisher, una socioantropóloga. Y entonces buscar el alimento, quedándose las familias, las mujeres y los hombres en unas cuevas donde vivían en clanes, pues el hombre no sabía cuánto se iba a tardar en conseguir, en poder matar en grupo a aquellos animales que nos imaginamos que había en época de las cavernas. Y entonces lo que hacían era estar muy al pendiente del objetivo, buscar un movimiento en la maleza, que eso significaba animal, comida o algo. No podían distraerse que qué bonita la luna o las estrellas o las florecitas o el paisaje, porque se les iba la cacería y tenían que regresar pronto con comida. Y entonces eso hizo que a los hombres se les hiciera una visión muy de foco, muy en un punto. Los hombres empezaron a adaptarse para localizar, para buscar metas, muy focalizado. Las mujeres se quedaban en las cuevas con todo el montón de niños, donde tenían que estar viendo qué le pasaba a uno, qué le pasaba a otro, si ya iba a llover, si había un peligro, si todo, y empezaron a desarrollar una visión de fondo, de contexto. Y hasta que todo estaba bien alrededor, decían, ok, ya podemos dormir o ya estamos a salvo, y entonces eso va modificando las estructuras cerebrales, adaptándose al medio ambiente. Y entonces las siguientes generaciones ya nacen con estas modificaciones. Claro. Luego nos damos cuenta de que entonces los hombres son muy buenos para la casa, para cumplir metas, para cumplir objetivos, y las mujeres muy buenas para estar al pendiente de todo lo que hay alrededor, y reforzamos eso socialmente, ¿no? ¿A quién tiene que casar? El hombre, porque él es bueno. Claro. Además que tenía fuerza física, un cuerpo dado por la testosterona, por ejemplo. Pero eso nos dice entonces que las diferencias no solamente se van de manera cultural o se aprenden de forma cultural, sino que biológica y químicamente hay diferencias. Cerebro de hombre y cerebro de mujer. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos.